Muy buenas tardes a todos. En el seminario de hoy tenemos como invitada a la doctora Coraly Talú Guerrero Arenas, quien nos impartirá la charla titulada, Explorando el juego y las conductas lúdicas en las infancias sordas. Antes de iniciar, les solicito atentamente a la audiencia que por favor mantengan apagado su cámara y su micrófono durante la charla y activarlos solo cuando se les indique en la sesión de preguntas. Quisiera también recordarles que deben identificarse con su nombre y apellido en la plataforma Webex. Y pues paso a leerles la semblanza de la doctora Guerrero. Coraly Talú Guerrero Arenas es doctora en cognición musical por la UNAM. Su línea de investigación en los últimos años se enfoca en la convergencia entre cognición, educación y sordera. Se ha presentado en diferentes foros y congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas especializadas y de corte académico. De 2021 a 2023 realizó una estancia postdoctoral académica en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, desarrollando un proyecto en relación con música y sincronización sensoriomotora en personas sordas. Actualmente es profesora de la maestría en intervención docente innovadora en la enseñanza media superior de la Universidad Rosario Castellanos y en la Universidad Tecnológica Americana para las carreras de diseño y arte multimedia, mercadotecnia y ciencias de la comunicación, así como la licenciatura de diseño y arte multimedia para sordos. El día de hoy también contamos con un intérprete. Les doy la palabra a Guillermo para que la presente. Claro, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues la importancia de tener a una intérprete en lengua de señas mexicana, pues radica también en la oportunidad de dar a conocer este tipo de acciones y de investigaciones que se están haciendo en pro de la comunidad. Pues en esta ocasión tenemos una intérprete de altísimo nivel, a nivel pues nacional. Es Erika Ordóñez y pues muchas gracias por ponerle voz, bueno, ponerle seña a estas voces, que bien se queda grabado pues para la posteridad, ¿no? A lo mejor aquí habrá alguno que otra persona sorda, sin embargo siempre hay interés de saber qué se está haciendo en relación a la cultura y a la lengua que utilizan los sordos mexicanos. Pues muchas gracias y ahora sí. Seguimos con Coral Italo Guerrero Arenas. Sí, muchas gracias, Guillermo. Pues sin nada más que agregar, les cedo la palabra a la doctora Guerrero. Por favor, doctora. ¿Listo? Ahí ya se escucha. Gracias. Perdónenme, se hizo ahí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Guillermo. Y gracias, Erika. Eh, Te comentaba, mi seña es esta. Entonces, bueno, es la que me puso la comunidad. Y bueno, muchísimas gracias a Conchita y al doctor Hussein por la invitación para platicarles acerca de los proyectos que estamos haciendo, Guillermo, un par de colegas y yo en relación con infancias y juventudes sordas. Y bueno, voy a compartir mi pantalla y por ahí también va a estar interviniendo Memo, que nos va a comentar algunas cosas. Entonces, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, como Carlos ya les dijo para darle un título a lo que estamos haciendo, pues le pusimos Explorando el juego y las conductas lúdicas en las infancias sordas. Como les comenté, este es un proyecto que bueno, son muchos proyectos que estamos desarrollando. Guillermo, el doctor Guillermo, que está allá en la UABC, y yo que estoy ahorita en Ciudad de México, junto con muchos otros colegas que vamos a irles presentando a lo largo de esta plática. Entonces, nada más como para dar un poquito de contexto, y quizá a algunos y algunas ya sepan, pero más o menos se estima, o por ahí del 2021 se ha estimado que en México alrededor del 1.2% de la población tiene algún grado de sordera. Pero sabemos que estos datos no son tan exactos, porque se suele confundir el diagnóstico de sordera con, por ejemplo, otros trastornos del neurodesarrollo como autismo, como trastorno de espectro autista, o bien no se diagnostica hasta que ya es
un poquito más tarde, como a los 3 o 4 años de edad. Entonces, algunos de estos datos pues se van perdiendo a lo largo del tiempo, no tenemos estadísticas reales. Y por otro lado, algo que es muy importante decir y que va a ir como permeando toda esta presentación es que hay estimaciones que probablemente el 90% de los bebés sordos nazcan en familias oyentes. Y esto es una cosa que, pues que se ha discutido mucho, que ya está bastante documentado, ¿no? El hecho que haya una sola persona sorda dentro de una familia oyente, pues implica que va a haber menor contacto lingüístico con la lengua de señas mexicana, que es en el caso de México. Es decir, que cuando hay este periodo crítico de adquisición de un lenguaje, pues generalmente la comunicación en casa se va a basar en otro tipo de intenciones comunicativas que no son propiamente la lengua de señas, ¿no? Quizá es como un poco de mímica, o son señas caseras, o quizás la oralización, es decir, no hay como una estructura per se de la lengua de señas mexicana, y pues esto va a influenciar en otras cuestiones de las infancias sordas. Entonces, un poquito como en contexto. eh, y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es donde se ha desarrollado la mayor parte de la investigación que vamos a presentar el día de hoy, eh, hay muy pocas escuelas que estén dirigidas a las infancias sordas. Sí hay centros de atención múltiple donde a veces tienen como grupos donde atienden niños sordos, pero escuelas precisamente que tengan como un sistema basado en la lengua de señas mexicana, conocemos 2. Entonces, pues como que se va haciendo ahí un poquito complicada la situación educativa de los pequeños sordos. Em, para dar un poquillo aquí de lo que inició toda la investigación que vamos a presentar o parte de la investigación, es que Guillermo tiene bastantes años trabajando con la comunidad sorda, ¿no? En cuestiones de lingüística, antropológicas y culturales. Y en mi caso, pues he trabajado desde la parte de educación y cognición. Sin embargo, vimos y nos hemos dado cuenta que si queremos tener como una verdadera incidencia para poder gestar proyectos, pues necesitamos de una cuestión interdisciplinaria. Y a lo largo de estos años hemos podido juntar una red de investigación con varios colegas, no solamente de México, sino de otros lugares, para poder gestar algunos protocolos y poder dar algunas posibles soluciones a situaciones que nos hemos dado cuenta y en contacto con la comunidad y que quizá podemos tener ahí algún tipo de incidencia. Entonces, en nuestra red de investigación actualmente colaboramos personas que se dedican a antropología lingüística, Perdón, donde ¿me podría aclarar la intérprete para que se vea más grande, por favor? ay, ¿Cuál fue la petición, Guillermo? así, ya, Que si se podría aclarar la intérprete para que se vea más grande, creo que ya, ¿verdad? sí, ya. Gracias. Gracias. Eh, gracias. Entonces, bueno, les comentaba que dentro de esta red de trabajo habemos muchas disciplinas y es bien interesante, ¿no? Guillermo les comentaba que se desarrolla desde el campo de la antropología lingüística, de la comunicación. Tenemos a Erika Arellano, que es miembro de la cultura sorda y que es presidente de COPESOR y que licenciado en comunicación y cultura. Tenemos un colega en Brasil que es doctor en educación musical, otra colega en Texas que es doctora en educación, una servidora que soy de cognición y de educación musical. Y también tenemos algunos colaboradores de la comunidad sorda que están estudiando arte y desarrollo de videojuegos. Entonces, entre muchas otras personas. Es decir, vamos como tejiendo redes para poder dar soluciones o para poder dar
protocolos reales y que estén siempre desde una perspectiva de colaboración, acción con la comunidad sorda. A partir de esta red que hemos gestado, tenemos como algunos proyectos. Entre ellos, algunas narrativas de juego que les vamos a presentar a continuación, algunos prototipos de juego en 2D. Tenemos también un proyecto de lingüística en lengua de señas y un prototipo en realidad virtual, también basado en cuestión de juego. Y parece que es como un montón de cosas, ¿no? Como que estamos abarcando muchas cosas, pero creo que al final el objetivo en el que estamos enfocándonos es el desarrollo de la competencia lingüística a través del juego y a través de las conductas lúdicas, principalmente de las infancias sordas y de las juventudes sordas. Aquí, no sé si quieres ahondar un poquito, Memo, desde la parte social. Sí, pues justamente esto que está comentando Coral acerca de incidir en cuestiones identitarias, tiene que ver mucho con cómo se forja y cómo se forma una comunidad. Pensando en alguna comunidad, por ejemplo, con gustos eh, que llegan a cuestiones identitarias, a lo mejor uno se junta con personas que tienen el mismo tipo de carro, los mismos gustos en cuestión de géneros literarios, en cuestión de telenovelas. Bueno, pues esto pensando en una comunidad sorda, que es más o menos el 1% de la población, eh, es, se extrapola, es decir, es muy fuerte cómo los sordos se identifican con otros sordos y esa identificación hace que se formen redes muy cerradas, que, que sean amigos, a lo mejor el amigo sordo que fue uno de los primeros contactos que tuvo en la escuela, luego en la preparatoria y en la universidad sigue siendo el amigo, ¿no? Pero a diferencia de nosotros, que tenemos el 99% de población con la que nos podemos comunicar porque utilizamos el mismo sistema lingüístico, en el caso de los sordos, pues es una población pues más pequeña, ¿no? Ese 1% con el que se pueden dialogar, con el que pueden pelearse, con el que pueden ponerse de acuerdo para ir al cine, para platicar. Entonces, cuando un sordo se encuentra con otro sordo, es como de, me puedo identificar contigo, dialogo contigo porque eres como yo, ¿no? Pero ese identificar con el yo que utiliza mi mismo lenguaje y que al mismo tiempo me entiende, no está a veces en los núcleos familiares. A veces el núcleo familiar no entiende a los sordos porque no entiende desde pequeño cómo va adquiriendo el mundo, ¿no? Y eso pues puede ser peligroso para la identidad de una persona sorda. Entonces ahí consideramos nosotros y pues después de tantos años de estar conviviendo con personas sordas, pues nos damos cuenta que hay que irnos más abajo. Hay que irnos a las infancias sordas porque por ahí Coral en un estudio que hizo en una escuela de sordos, ella hizo un bonito material, una aplicación con lengua de señas, con instrucciones en lengua de señas, le conectó a los pequeños unos sensores para darse cuenta del nivel de estrés y dijo, vamos a ver qué tanto estrés tienen los niños sordos. Y resulta que los niños sordos se estresan también con la lengua de señas, llevan a niveles altos de estrés al tener inputs lingüísticos en lengua de señas. Entonces nos pusimos a pensar qué está pasando y pues es que también están estresados porque no están entendiendo en contextos escolares que tienen que hacer determinadas cosas. Bueno, ahí no me quiero alargar mucho, Coral, este, para que profundices más. Sí, justo da súper buen pie a lo que viene, que es, eh, después de estar como en el contexto de observación en esta escuela, y sí quiero como aclarar que
lo que estamos ahorita exponiendo o los resultados que hemos tenido, pues son en un contexto específico, ¿no? Son en una escuela en Ciudad de México, en donde el modelo educativo es un modelo bilingüe, donde predominantemente es la lengua de señas mexicana y en segunda lengua es el español. Entonces, no es algo generalizable quizá a todas las infancias sordas ni a todos, ni a todo México, pero bueno, nos puede dar como luz para poder tener algunas bases y generar ciertos proyectos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo juegan las infancias sordas? Parece que es algo muy natural el juego, ¿no? Es algo espontáneo, es algo que se nos da desde chiquillos y entonces quizá no nos ponemos a reflexionar qué implica como el juego y las conductas lúdicas. Y también nos preguntábamos si influye la competencia lingüística en lengua de señas mexicana para las conductas de juego, que es lo que dice Memo, ¿no? O sea, quizá en un contexto familiar, pues la familia no conoce la lengua de señas o no es competente en lengua de señas y entonces la escuela es el lugar donde las infancias van a ir explorando y van a ir adquiriendo todas estas conductas de juego. Y entonces, pues primero teníamos que decir, a ver, ¿qué es el juego? ¿No? Si yo les preguntara ahorita qué es el juego, pues quizá podríamos coincidir en que es una actividad que tiene como ciertas características, o sea, que nosotros lo elegimos y que dirigimos, quizá ponemos nuestras reglas. Y también sabemos que no es nada más jugar por jugar, sino cómo es que estamos jugando. Es lo que nosotros queremos saber. ¿Cómo es que están jugando las infancias? Y que además es algo voluntario, el juego es algo volitivo y que sabemos, porque nos gusta jugar, que implica gozo y que implica recreación, ¿no? Entonces, estas características las empezamos a observar y empezamos a preguntar acerca de ellas. También vimos que estaba muy involucrado la cuestión de compromiso social. Eh, o sea, ¿qué tanto un niño eh, iba a comprometerse con su entorno? En cuanto que iba a participar activamente en actividades lúdicas, que podía responder a interacciones sociales, que podía tener como cierto interés en el juego que tenían sus compañeros y la manera en que toda esta interacción influye también en su propio juego. Entonces dijimos, bueno, parece que empieza a haber una conexión entre las conductas lúdicas y el compromiso social, pero también en su competencia lingüística, ¿no? Entonces, en esta cuestión que pueda tener un dominio, más bien, ¿qué tanto es el dominio de una persona sorda en cuestión comunicativa? En conocimiento del vocabulario, en sintaxis, en morfología, en fonología, ¿no? En el caso de la lengua de señas. Y que además, Guillermo y yo lo comentamos, ¿no? En el caso de los niños sordos, juventudes y las personas sordas en general, que están navegando entre el español y la lengua de señas. Entonces, parece ser que tendrían que tener este dominio entre ambos idiomas, ¿no? Entre el español y la lengua de señas. Es como un mayor factor cognitivo que está ahí como permeándolos. Ya sabiendo como todo esto, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a preguntarles a las docentes y a las cuidadoras. A las cuidadoras nos referimos a mamás, abuelitas, tías, que tienen a su cuidado a un niño o a una niña sorda, y a las docentes, particularmente de esta escuela que les comentamos. Entonces, ¿qué es lo que salió ahí? Salieron cosas bien bonitas. Nos comentaba una docente, esto es como parte de la narrativa que nos dijo. ¿Cómo juegan? Nosotros le preguntábamos, ¿cómo juegan los niños? O tú qué has visto que juegan. Y nos decía ella, pues es que falta como el lenguaje, ¿no? Si los papás no juegan con los niños, por ejemplo, entre los 0 y los 7 años, pues los niños no saben jugar, ¿no? Si yo les pongo una pluma, pues no hacen nada con ella porque no les representa nada la pluma, no hay imaginación. Por ejemplo, esta maestra nos decía, yo con la pluma puedo jugar a pretender que es una cuchara o una paleta, pero yo veo a los niños que no tienen como este periodo de adquisición del lenguaje y no lo hacen.
Yo sé que yo lo hice yo docente sorda, pues porque mi mamá me enseñaba señas y yo crecí segura, igual que un niño oyente. Pero generalmente las mamás oyentes con niños sordos no juegan con ellos. Y esto es así como que, ¡pum!, nos explotó la cabeza, ¿no? Otra narrativa que nos decían y que siempre nos gusta contar es que eh, a esta misma docente era un niño de jardín de niños y entonces iba el niño y le señalaba cosas en el salón y la maestra le decía, no, no te entiendo. Y a este niño le gustaba mucho Plantas contra Zombies. Y entonces el niño como que hacía ciertas poses y la maestra le decía, no, no te entiendo, ¿cuál es esa? Y entonces, así como Erika, y entonces el niño volvió a hacer la pose y ella, no, pues no, no sé, no, no conozco y no sé qué estás viendo en YouTube. Y ya el niño le empezó a dibujar un nopal y una planta y un hongo y ya la maestra como que veía y decía, no, pues no sé qué es eso. Y ya le preguntó a la mamá que qué era lo que el niño le quería decir. Y ya le dijo, ah, y ya le enseñó en el YouTube el juego de Plantas contra Zombies. Y entonces nos dice la maestra, yo ya aprendí el nombre y se lo enseñé al niño. A partir de esto, pues nos empezamos a ir conectando, ¿no? Cómo las conductas lúdicas empezaban a tener sentido en cuanto a la competencia lingüística que los peques tienen. Si juegan solos, si juegan en grupos, si son excluidos, quizá por otros niños que tienen una mayor competencia en lengua de señas, si nada más observan, si no entienden el juego, como que fuimos explorando todo esto. Y a partir de ello se hizo un primer prototipo, como que todo va agarrando sentido. Todo esto lo íbamos haciendo un poco a la par. Les digo que parece que está como un poco desconectado, pero es que todo iba como influyendo en todo. El primer prototipo que hicimos fue un juego digital que estaba basado en estímulos musicales, que fue uno de los primeros prototipos que hicimos en 2D. Ahorita les enseño unas imágenes. Y lo que queríamos ver era, sí, ver cómo jugaban los niños, pero también tener como alguna estimación motora, ¿no? ¿Qué tanto podían sincronizar las acciones o los movimientos junto con un ritmo o un estímulo externo, un estímulo visual, ¿no? Y entonces ahí fuimos comparando niñas y niños sordos, sordos e hipoacúsicos, con niños oyentes más o menos pareados en la misma edad, entre 5 y 8 años. Les voy a presentar un poquito del video. Otra nota y tú las atrapas. Entonces les presentábamos una pantalla a los niños en donde venían las instrucciones con una colaboradora, con una amiga sorda, y le daba las instrucciones en lengua de señas al niño y los niños tenían que ir cachando las notas en la pantalla, muy similar al juego de Just Dance, donde uno iba picando con los pies las notas. ¿Se acuerdan de ese juego? Entonces ellos tenían que ir sincronizando con sus dedos la nota que iba cayendo. Así, solamente tenían 2 o 3 opciones, ¿no? Entonces iba cayendo y entonces ellos tenían que ir sincronizando. Este les digo que fue el primerito prototipo que hicimos. Y teníamos 3 niveles, ¿no? Estrellita, la canción que estaba basada en la canción de Estrellita, que era la misma nota, ¿no? Tan, 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 como que era el mismo tap siempre. Después, arroz con leche y después naranja dulce. Si bien cambiaban un poquito de ritmo, lo que también iban cambiando era la velocidad de cómo caían las notas musicales.
Y entonces encontramos cosas bien interesantes. Que creo que las puse un poquito mal. La primera es que los niños sordos requirieron el doble de esfuerzo para obtener el mismo beneficio y lograr la precisión en la tarea. O sea, y ahorita les vamos a enseñar los resultados un poquito, que tuvieron que tapear más veces en la pantalla para poder alcanzar el puntaje máximo. Eso tiene algún sentido. Y lo siguiente es que fue muy coincidente que los niños que tuvieron menor puntaje tenían una menor competencia en lengua de señas. Les digo que esto fue así como una cuestión de eh, de situación en este contexto específico. No queremos decir que esto sea generalizable a todos, pero es lo que nos pasó y es lo que vimos. Y a partir de ahí lo fuimos platicando con docentes y con otras personas y parece ser que el pensamiento de juego está basado en inferencias. Yo infiero que esto se juega así. Yo infiero que esto es lo que va a pasar. Tuvimos como o tipificamos 3 tipos de jugadores, ¿no? Donde del 70 al 100%, hablando nada más de niños sordos, tuvieron pocos errores. O sea, tuvieron casi 100% de aciertos y erraron muy poquito. Como que iban al ritmo. Y parece ser que son los que tenían mayor competencia lingüística. Después tuvimos otros jugadores que denominamos intensivos, que iban picando y picando y picando la pantalla así mucho, mucho, mucho. Entonces tuvieron muchos errores, aunque tuvieron casi todos los aciertos, pero pues porque iban como ahí picándole. Y después tuvimos los que desistieron, los no jugadores, que iban picando como algunas notas y no tuvieron más del 30%, dejaron de jugar. ¿Qué nos mostró esto? Pues nos mostraron lógicas de juego que nosotros en ese momento no sabíamos y nos dimos cuenta para poder hacer como otro tipo de proyectos. No sé si Memo, ¿quieres agregar algo aquí? Perdón. Pues nada más, me gustaría agregar que aparte de este juego o esta eh, forma, esta característica que notamos en los niños en este juego en el celular, mm, eso nos llevó también a ver qué estaba pasando en su entorno, porque además de estos datos que tú tienes acá, que bueno, ya fueron publicados en algún artículo, eh, pues nos empezamos a adentrar un poquito en cómo juegan en casa, cómo es el juego no virtual, ¿no? El juego con los papás, el juego, como ahorita comentaba Coral, en su escuela, cómo ven las maestras que juegan ellos, cómo dicen los niños que juegan, qué significa el juego para ellos. Y también nos tocó definir qué es juego, qué es esa seña que utilizan ellos para juego. Nosotros nos comunicábamos con ellos utilizando esta seña que podemos traducir como juego, pero también teníamos que definir cuáles son las características de ese juego, ¿no? Entonces notamos algún juego también un poco brusco a comparación, por ejemplo, del que podrían tener oyentes en el mismo grado escolar. Notamos ese aislamiento del que habla Coral, pero sobre todo notamos que en casa no juegan, o sea, no tienen esa interacción ni de juego simbólico, ni tampoco de juego estructurado. Y eso en el fondo, pues da pie a que el pensamiento lógico matemático tenga en comparación con un infante sordo más o menos de la misma edad, pues que tenga deficiencias, ¿no? Entonces ahí tenemos pues otra problemática. Eso quería agregar. Muchas gracias, Coral. Gracias.
a la par hicimos, bueno, como despuesito de esto, se pudo dar un proyecto que ahorita está como un poquito en pausa, pero que fue o que está planteado como un juego de realidad virtual y que también platicando con Eric, que es quien está aquí, con Eric Arellano, nos comentaba cosas bien interesantes, ¿no? Este juego fue así como un primer intento, más bien, igual como de introducir realidad virtual para la comunidad sorda. Y entonces igual hay un montón de áreas de oportunidad y de retos ahí. Eh, al estar en la inmersión, y seguramente muchas y muchos de los que están aquí saben que estás inmerso y que ya no hay contacto con el exterior. Y entonces Eric nos decía, eh, sí, como que no entiendo cuál es la lógica del juego, que era batear pelotas. Es un juego que se programó ahí con los chicos de UTECA eh, para medir tiempo de reacción. Eso fue como el objetivo del juego. Pero más allá de eso era cómo se puede adecuar dentro de la realidad virtual las instrucciones para la comunidad. O sea, si queremos hacer juegos de realidad virtual para las personas, pues hay que adaptar, por ejemplo, todas las cosas que ya vienen preprogramadas como el menú, la salida, las opciones, pues hay que adaptarlas tanto en lengua de señas como en dactilología y en español. Entonces, eso fue un trabajal que todavía estamos como ahí desarrollando y tenemos pendiente. Pero nos decía, por ejemplo, Eric, yo creo que la realidad virtual sería una gran herramienta en cuestión lúdica para poder mostrar escenarios a las infancias de, nos decía, por ejemplo, de historia de México, ¿no? Que en la realidad virtual ellos pudieran ver a Miguel Hidalgo dando el grito de independencia en lengua de señas. Eso en la cuestión identitaria sería maravilloso, porque no lo hay, ¿no? No hay como estas, estas herramientas educativas o lúdicas para los niños, o que puedan estar inmersos en un escenario de dinosaurios para que aprendan como los diferentes ecosistemas, o sea, todas estas posibilidades que se pueden hacer a través de la realidad virtual y que si bien a lo mejor ya están, no están adaptadas para la comunidad sorda. Y bueno, ¿qué sigue? Yendo un poquito a lo que estamos haciendo actualmente. Les digo que este proyecto de realidad virtual ahorita está como un poquito en pausa, estamos buscando algunos financiamientos para poder seguir, pero creo que nuestros proyectos ahorita están diversificados en estas tres vertientes, que sí son los juegos digitales, diseñados especialmente para infancias sordas y los cuales estén atendiendo a la adquisición de la lengua de señas. Lo que nos comentaban, por ejemplo, algunas docentes es que a lo mejor sí hay juegos o material lúdico para enseñar matemáticas o para enseñar español o ciencias naturales, pero no hay las herramientas necesarias para que a través del juego los niños puedan aprender y reforzar algunos parámetros de la lengua de señas. Entonces, ahorita uno de los objetivos es ese. El siguiente es, bueno, un proyecto que tiene Memo sobre lingüística de la lengua de señas mexicana y que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y finalmente, pues un repositorio de lengua de señas mexicana, un repositorio digital. Afortunadamente, y como les comentaba al inicio, hemos podido establecer algunas redes de colaboración con diferentes instituciones, ¿no? Con la UABC, donde está Guillermo ahorita, con la Universidad de Mato Grosso, que está en Brasil y que tenemos allí el colega, con la UNAM, con COPESOR, de donde es Eric, con quien colaboramos de manera súper cercana, es parte del equipo, con UTECA, que es una universidad donde yo estoy ahorita, una universidad, la Universidad Tecnológica Americana, y que tiene una licenciatura especial para estudiantes sordos
en diseño y arte multimedia. Y con una institución de Estados Unidos que se llama ASL Aspire y que ahorita les vamos a platicar un poquillo sobre eso. En octubre, como anécdota, en octubre del año pasado tuvimos la oportunidad de ir a presentar un poquito de las narrativas de juego a Estados Unidos a una conferencia y contactamos a estas personas de AESAL Aspire. Y a partir de ello hemos podido establecer un grupo de trabajo muy bonito y muy diverso y que creo que a Guillermo y a mí nos da como bastante fuerza para seguir trabajando, en donde eh, están las CEOs de esta empresa que desarrollan videojuegos en lengua de señas americana. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es implementar algunas de las mecánicas de juego que ellas ya tienen para lengua de señas mexicana. Entonces, continuamente tenemos reuniones con ellas para poder desarrollar estos juegos. Dentro de este equipo de trabajo está la doctora Miroslava Cruz, está Edgar Sanabria, está Erika Arellano, Gabriela Arellano, está Guillermo, estoy yo, eh, algunas docentes sordas, y entonces entre todos vamos para poder generar ideas e ir implementando básicamente estos juegos digitales en lengua de señas mexicana. Entonces, esta es una parte que creo que ha costado como bastante trabajo hacer las reuniones, y acá Memo no me dejará mentir porque está en todas las lenguas, ¿no? Está en inglés, está en español, en lengua de señas americana, en lengua de señas mexicana. Noé nos ayuda bastante con la interpretación y tenemos otro intérprete, Raúl, de español a inglés. Pero el trabajo colaborativo que se está haciendo de verdad que es increíble y creo que van a salir cosas bastante buenas y enriquecedoras de este trabajo. Eh, y la otra cosa es un proyecto justo que ahorita Guillermo está liderando desde la UABC, que es un proyecto de lingüística y de generación de páginas web, ¿verdad, Memo? Por ahí sí. Creo que eso es más tuyo. ¿Ya te Pues, fuiste? Ah, no, sí, acá ando, acá ando, acá ando. Este, pues está como ahorita, es como un proyecto bebé que creemos que hace falta, bueno, considero que hace falta más estudio gramatical de la lengua de señas. Este estudio gramatical tiene que ver con el espacio, con cómo es la lengua de señas, cómo utiliza el espacio señante para para poder trabajar los diferentes contextos en los que estamos, ¿no? En este trabajo estamos considerando bueno, las diferentes categorías lingüísticas que tiene la lengua de señas, que si bien no es una lengua tan estudiada, eh, pero sí tiene una gramática o un estudio gramatical que ya se ha realizado, pues falta mucho ver cómo funciona y sobre todo esta lengua que tiene como 150 años, eh, que empezó por ahí de 1850 en la Escuela Nacional de Sordomudos, gracias a que una política educativa en el periodo de Juárez impulsó esta escuela de sordos, pues ahora pues nos hace falta un poquito de estudios acerca de de la gramática de la lengua de señas y los sordos están bien interesados. Eh, Están por aquí estos tres maravillosos chicos sordos y diseñadores y también artistas que están trabajando desde UTECA, que están estudiando arte y diseño web. Y estamos haciendo una página, todavía no está presentable,
pero estamos trabajando poquito a poco para incluirlo desde su propia perspectiva. Digamos, es una página desde los sordos, hecha de sordos para sordos. Entonces nosotros estamos decidiendo qué colores le ponemos, qué formas, qué botones. A lo mejor en algún momento cambia, porque esta es una primera versión, pero seguramente vamos a tener pues algo bien, bien bonito. Mm, y una parte importante, pues iba a ser esta gramática del espacio que le pusimos aquí, lingüística de la LSM, pero en realidad a lo que queremos llegar es una gramática espacial. Y bueno, pues por aquí no me queda más que agradecer a estos chicos de servicio social que son Noemí, que son Alex y también Jesús, que pues aquí se los Jesús. presentamos. Ay, perdón, se me fue el sonido, ¿me escuchan? Ah, ya vi que sí. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que el trabajo con Alex, con Jesús y con Mimi ha sido genial y ha sido formidable. La universidad nos está apoyando muchísimo para poder generar estos proyectos eh, desde la comunidad sorda para la comunidad sorda y creemos que el desarrollo de esta página web y de los materiales que se están generando desde la perspectiva de los estudiantes va a ser súper valioso. Entonces, bueno, estos básicamente son los proyectos que ahorita tenemos ahí en ebullición y creo que sería todo. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, por el contacto, a Conchita, al doctor Hussein y a Carlos y a Guillermo. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Y muchas gracias también a Erika y a Guillermo por su participación. Y bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta para la doctora o para Guillermo, pueden escribirlas en el chat. O si prefieren, pues también pueden encender su micrófono o levantar la mano, como aquí el doctor Hussein. Este, si gusta activar su micrófono, doctor. No veo que le escribió en el chat. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, pues agradecer a Coral por tomarse el tiempo de preparar la presentación. De igual forma a Guillermo, que también estuvo participando. Sobre todo lo que me llama la atención es este tipo de aplicaciones que tienen un impacto directo en la sociedad. Siempre es padre poder llegar hasta ese punto. Preguntarte, Coral, de lo que han avanzado en el desarrollo de juegos, ¿cuál es la parte más crítica? ¿Será ponerse de acuerdo, el desarrollo, la evaluación? Esa sería la primera. Y la segunda es, eh, ¿hasta qué punto afecta la variabilidad en realizar las señas entre comunidades diferentes? Supongo que al igual que en el español hay muchos términos que son regionalismos y que cuando tú lo trasladas a otras comunidades, México que es tan grande, ¿no? O sea, de repente pensando en cómo se aplica la lengua de señas mexicanas en Mérida, en Quintana Roo, en el otro extremo, a cómo se aplican aquí en Ensenada y Tijuana, pues hay muchos regionalismos, pero supongo que este tipo de juegos que sí utilizan señas que son muy parecidas, ¿hasta qué punto se puede salir de esta homogeneidad y ya realmente se empieza a complicar? Gracias. No, mil gracias. Fíjate que es algo que hemos discutido muchísimo. La primera sobre la dificultad para el juego y para la medición fue un reto total y creo que por eso no hemos logrado como cerrarlo bien o como hacer algo mucho más
que ya esté más establecido. En el caso del juego del celular, el primer juego que les presentamos, que es el de 2D, que era como ir tapeando las notas musicales, para poder medir, en ese entonces, les pusimos unos sensores en la palma de las manos, ¿no? Por supuesto, no consideramos, bueno, a lo mejor sí consideramos, pero no tanto, qué tanto se iban a mover y qué tanto iba a generar ruido para los registros, los niños. Entonces, tuvimos que ser como muy específicos en decirles, no vayas a estar como moviendo los cables o porque entonces salía como ruido, ¿no? Entonces, por ahí hay una doctora que está en Chile que se llama Sandra Cano, que es desarrolladora de videojuegos para sordos. Y entonces ella nos decía que a lo mejor una manera de poder medir más fielmente, que no sea a través de sensores, es con como los Apple Watch, como estos nuevos relojes, y ella le instala un sensor tal cual ahí y con eso mide. Entonces, quizá esa podría ser una opción que a nosotros pues ya no nos dio como tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Eh, la otra que es algo que no quiero que se tome como a mal, como un malentendido, es que otro de los retos, y que lo mencionamos quizá muy brevemente, es el entendimiento de la instrucción para jugar. Eso es algo que hemos notado y que Guillermo, Eric y yo lo hemos como discutido bastante. Es si realmente hay una comprensión de la dinámica del juego o estás infiriendo cómo es el juego y a partir de eso, entonces estás haciéndolo, ¿no? O sea, por medio de las curvas de aprendizaje. Lo notamos porque, por ejemplo, en el juego de 2D, cuando poníamos el cuadrito con las instrucciones, como que algunos de los peques se nos quedaban viendo así como de, ¿qué quieres que haga con esto? ¿No? O sea, eh, como que sí, como que no estoy entendiendo y entonces esto es igual que el contexto de la escuela, a lo mejor tiene que ser más intuitivo. Ya cuando empezaban a jugar, bueno, pues ya se soltaban, ya ellos creemos que iban infiriendo lo que tenían que hacer. Y platicando con las docentes, parece ser que así es la lógica de juego. Como que veo, como que imito e infiero lo que hay que hacer. Pero eso está muy determinado por la competencia lingüística. Eh, cuando, cuando el niño tenía una mayor competencia lingüística y jugaba, nos volteaban a ver a Memo y a mí y nos explicaban de qué se trataba. Ah, sí, esto está pasando, y ya jugaban, ¿no? Y los niños que no, pues no, dejaban de jugar y hacían como más cosas. Entonces creo que esta es uno de los retos. En cuanto al regionalismo, esto también lo platicamos muchísimo con Eric cuando fue lo de la realidad virtual. Y tuvimos esta misma discusión así de, Eric, pero es que, pues aquí a lo mejor en Ciudad de México, como en lengua de señas central, esto se dice de tal manera, pero si Memo se lo lleva a Baja California, hay que reprogramar todo con el regionalismo de Baja California. Y entonces nos decía, primero, Eric Hussein es sordo. Entonces Eric nos decía, primero hay que establecer bien el juego con la lengua de señas aquí en Ciudad de México y entonces ya con eso se va a poder adecuar a los otros contextos de México. Pero primero hay que dejar bien un juego con la lengua de señas que es aquí y ya después ya lo vamos como migrando a las otras lenguas de señas. No sé si contesté. Sí. Sí, gracias. Sí, más o menos iba por esa dirección. Mientras contestabas la primera pregunta respecto a la evaluación, aquí en el departamento hay un grupo de investigación que también ha desarrollado juegos para determinadas poblaciones y sobre todo la parte final que es la evaluación, muchas veces se hace respecto a de acuerdo a la población objetivo, a veces sí son por ejemplo, niños los que pueden contestar, pero a veces son
papás, a veces son los profesores. ¿Quién en este caso es el que evalúa, por ejemplo, la usabilidad de un juego si está teniendo, por ejemplo, ese efecto para el cual fue diseñado? La primera población con la que probamos el juego, así como la primera parte, la hicimos con jóvenes sordos. Y entonces ellos nos iban diciendo en los primeros prototipos, ay, esto está bien aburrido, esto está bien complicado. Ellos nos daban la retroalimentación. Después lo hicimos con docentes sordas del centro. Y entonces ellas también nos iban dando su retroalimentación, ¿no? Era como lo más cercano que teníamos para que nos dieran la usabilidad. Y ya a partir de todos sus comentarios y las retroalimentaciones, los ajustes que se fueron haciendo, pues es como lo presentamos a los niños. Y ya con las retroalimentaciones de los jóvenes y de las cuidadoras. Pero aún así, sabemos que necesitamos como ir ajustando muchas más cosas, porque no teníamos un previo, ¿no? No teníamos un previo con los niños como un antecedente. Entonces, pues creo que para nosotros este primer intento, estos primeros resultados que tuvimos, pues nos dan la pauta para seguir haciendo pruebas de usabilidad y todo esto. Ok, pues muchas gracias por las respuestas. No, gracias a ti. Gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más de la audiencia que quiera animarse a hacer alguna pregunta? Todavía tenemos unos minutos. Sí, hola, tenía la Ah, manita levantada, perdón. perdón, no la vi. Una disculpa. Adelante. Sí, no, no te preocupes. Hola Coral, mi nombre es Katia y estoy aquí también en CICESE. Oye, súper interesante la plática, sobre todo, digo, yo estoy más en la parte también musical, ¿no? También vengo de un perfil musical. Entonces me interesaría más si me quedé con la duda de este juego en el que pones estas tres canciones de Estrellita y y las otras dos no me acuerdo, que eran con diferentes grados de dificultad. O sea, ¿qué tanto influye la música, o en este caso era tiempo, ritmo, en el desempeño de estos niños? O sea, porque si bien pues, tienen problemas auditivos en la mayoría de los casos, o sea, ¿cómo podría, desde la perspectiva musical, cómo podrían apoyar esta parte? La música, ¿cómo los puede apoyar para adquirir ciertas habilidades? En este caso, eh, no sé, la fluidez en el lenguaje de las señas, la parte fonológica de la sílaba, o sea, la escritura, todo eso. ¿Cómo la música, desde tu perspectiva de educación musical y cognitiva, cómo podría apoyarlos? Siendo que, bueno, el canal auditivo es uno de los mayores puntos críticos, ¿no? Sí, gracias. Yo sé quién eres. Sé de ti. ¡Ay, qué miedo! No. Es así, un placer que estés aquí. Muchas gracias. Algo que omití decir, y qué bueno que me das pauta para ello, es que les dimos clases de música a estos mismos niños, a los niños sordos allá en el centro les dimos clases de música. O sea, diseñamos todo un plan rítmico para dar 3 meses, si mal no recuerdo, Memo, creo que fueron 3 meses de clases de música, 2 veces por semana. Entonces, estaba totalmente basado desde la construcción rítmica, porque pensábamos junto con Leo Borne, que para poder ejecutar estos juegos y como músicos, se sabe que a lo mejor es mucha cuestión de anticipación. La anticipación la da el sentido de la audición, más que el sentido visual. Sabemos lo que va a venir por la audición. Entonces, al principio que hicimos como el juego rítmico, ellos lo iban como tapeando todo así, y nuestra hipótesis es que después de una intervención musical basada en ritmo, quizá iban a mejorar los resultados. Entonces, sí
sí puede haber una apropiación de la música desde la perspectiva rítmica para los niños, pero también se traslapa mucho con la parte de adquisición de la lengua de señas, porque adquieren la música igual que como adquieren la lengua de señas. Y esto es como señalando, que Memo dice que es la decalización. Entonces, lo que íbamos haciendo, por ejemplo, yo les ponía como mucha cuestión corporal y todo esto en la clase de música, y entonces les mostraba figuras o representaciones rítmicas, ejercicios rítmicos, y entonces ellos tenían que ir tapeando a ritmo, ¿no? Pa, 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 pa. Y lo que hacían los niños es que señalaban y tapeaban, señalaban y tapeaban. Y, o sea, como que iban haciendo igual que hacen en lengua de señas, como hacen la adquisición. Señalo y digo la seña, señalo y seño, señalo y seño. Iban haciendo el mismo proceso. Pero sí, después vimos que esto ayudaba como a dar orden, como a dar, o sea, las clases de música se extrapolaba para dar orden en otras cosas. Entonces sí, sí sirve, sí sirve dar clases de música porque ayuda como al ordenamiento, como a la estructura temporal y secuencial. Entonces, por ahí también tenemos como algún escrito de estas clases de música y las planeaciones y todo lo que fuimos haciendo. Y justo la parte rítmica o la construcción rítmica en el juego se basaba en la anticipación, porque estrellita, arroz con leche y naranja dulce son anticipables. Ya sabes lo que va a venir a continuación, lo sabes auditivamente, pero visualmente también sabían que ya venía una nota, no caía como de sorpresa. Entonces, como más o menos de esa manera construimos los juegos. Ok, sí, o sea, totalmente la anticipación auditiva pues, es como adquirimos, por ejemplo, habilidades rítmicas, ¿no? Y en este caso, con estos chicos o niños, ¿cómo cómo les puedes enseñar esto? Oye, está súper interesante tu trabajo. No sé si después podríamos platicar un poco, digo, yo amo la música y ahorita pues estoy más en la parte tecnológica y no sé, igual para que me des tu punto de vista, consejos y demás, tú que tienes más experiencia con estas poblaciones. Yo trabajo un poco más con niños con dislexia, dispraxias, pero pues está muy relacionado todo esto del ritmo con la parte de anticipación auditiva. Está súper interesante. Entonces, ahí si ves un correo mío después, y yo. Sí, mil gracias, ¿no? Con todo gusto. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, dice la constancia, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento a la doctora Coral Italú Guerrero Arenas por impartir el seminario Explorando el juego en las infancias sordas, firmado por el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, coordinador de posgrado en Ciencias de la Computación